Muy buenos días para todos los que me acompañan en la sesión del día de hoy. Para Juan Guillermo, María, Ani, Tiempo Creativo y Proyecto Break, no sé quiénes son, me recuerdan por favor sus nombres. Mientras tanto, me confirman por favor. Ferney es Proyecto B. Hola Ferney, buenos días. Profesor Juan Camilo, buenos días. Habla con Adriana de Tiempo Creativo. Hola Diana, Me ¿cómo estás? bien, me toca retirarme, es que estoy en una reunión de acá de la oficina, entonces No te pues preocupes. si de Dale que yo pronto ahorita, termino, vuelvo y me uno. Estoy calladita, pero pues termino reunión y me puedo conectar a la clase suya. ¿Hay algún problema? no hay ningún inconveniente, pero aunque recuerda que después de las 9:40 ya no se admite más, te toca entonces revisar la grabación que voy a consignar ahorita en horas de la tarde. Listo, profesor Camilo. Igual manera, pues trataré de estar ahí, pero pues estoy es en la reunión acá de la empresa. Tranquila, tranquila. Bueno, profe, gracias. Bueno, en este momento, bueno, me confirma ya la asistencia Juan Guillermo, muy bien. Ani Lozano, muy buenos días, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Vamos aquí a admitir a compañeras que están ingresando en este momento, a Catherine. Y mientras vamos avanzando lentamente para darle espacio a los compañeros que puedan ingresar. Voy a ir iniciando sesión en plataforma Territorium para que entremos en sintonía. Buenos días, Catherine. Muy bien, vamos acá a abrir Illustrator, que es lo que nos compete en esta hora exacta. Bueno, muy bien, buenos días nuevamente. En este momento entonces estamos en plataforma y vamos a realizar o a revisar cuáles son las temáticas programadas para la unidad número 3 y cuáles son las evidencias que tenemos que realizar. La idea del día de hoy era poder tomarnos un poco más de tiempo, ¿sí? Al momento de finalizar la sesión para hablar un poco sobre manual de identidad corporativa, pero me programaron ayer una reunión a las 10:30 de la mañana, por lo tanto no podremos extendernos más de una hora, pero voy a crear una sesión en línea aparte, una sesión en línea, sería la sesión en línea número 5 que la haríamos después de la próxima sesión en línea. Sería una sesión extra, una clase extra, donde podemos abordar esos temas que no están constituidos dentro de la plataforma. Em, Dentro del curso como tal, herramientas que de pronto no hayamos visto y que ustedes estén un poco interesados en aprender más, puede ser un espacio extra que creemos para que podamos abordar esos temas. Antes de que iniciemos, entonces, recordemos un poco las actividades de la unidad número 2. Dentro de la unidad número 2 teníamos que realizar varias evidencias. Denme un segundo, vamos acá atrás a contenido del curso. Carpeta proyecto. Entramos aquí entonces donde dice actividad de la unidad 2. Para estos vamos revisando temas de la unidad pasada antes de que abordemos esta la unidad número 3. Y en este punto encontramos entonces las evidencias que teníamos que realizar. Recordemos entonces que la primera evidencia se realizó en clase, que fue la de la estrella. Vamos a hacer aquí rápidamente estas otras dos evidencias que estaban programadas para que nos vaya a quedar claridad al respecto. La primera de las evidencias que teníamos era la creación de estos arcos que tenemos en la imagen A. Y vamos a ver entonces qué herramientas podemos utilizar para realizar esta evidencia. Mientras tanto, voy a admitir aquí a la compañera rápidamente. Teníamos entonces que la idea era poder crear esa figura. Voy a tomar un pantallazo para tenerla acá visualizada más fácilmente de la imagen A. Voy a dejar acá en una esquinita. Teníamos que hacer una copia entonces de esta, la primera, la imagen número A, la imagen A, perdón. Y lo ideal era entonces tomar primero la herramienta elipse y con la tecla Shift presionada crear un círculo de cualquier color, puede ser azul, naranja, negro, como ustedes quieran. Después de que creemos un círculo completamente perfecto, voy a abrir la parte de propiedades, que generalmente está abierta, o es este enlace que tenemos acá, este botoncito que hay acá en Illustrator, o también, si no encuentran la ventana, podemos visualizarla dando clic en ventana y dando clic en la opción de propiedades. Tenemos entonces este círculo y le voy a bajar acá un poco, lo voy a poner de 40 puntos.
visualizando que las proporciones de altura y anchura estén enlazadas con el candado, es decir, si yo cambio la anchura me va a cambiar la altura automáticamente y le doy Enter. Vamos a acercar un poco acá. Tenemos entonces el círculo, lo que voy a hacer es voy a duplicar esta imagen que se puede hacer de dos formas, ya sea control C, copio, control V, lo pego y me queda aquí, o también presionando la tecla Alt y dando clic en el elemento con la tecla Alt presionada en el centro y lo arrastramos hacia abajo, también me va a generar un duplicado de esta forma básica. Cualquiera de las dos formas está perfecta. Ya teniendo entonces ambos círculos, la idea es ubicar este de abajo. Antes de ubicarlo hay que reducir su tamaño en 5 punticos. Es decir, lo tenemos de 40, vamos a trabajarlo de 35 puntos. Acá ya evidenciamos que quedó un poco más pequeño que este. Si ponemos uno encima de otro, pues nada más lo vamos a poder evidenciar por la línea azul que es la que me está delimitando ese objeto. Un segundo, yo le doy a admitir a la compañera Isis Lucía. Muy bien. Teniendo ya entonces ambos elementos, la idea es seleccionarlos a los dos al tiempo. Entonces hacemos una selección, un recuadro alrededor de los dos elementos para que ambos me queden seleccionados. Y lo que hago a continuación es utilizar estas herramientas que están en la barra de control, que son las herramientas de alineación. Primero los voy a alinear al centro dando clic en el botón centrar y después los voy a alinear a la parte inferior dando clic en el botón alinear abajo. Al hacer esto, entonces, podemos evidenciar que el círculo interno se encuentra alineado con la parte inferior del círculo externo, que es un poco más grueso. Listo. Acá tengo entonces ya ambos elementos listos. Lo que voy a hacer a continuación es que los voy a seleccionar nuevamente, que me queden ambos seleccionados y me voy a ir a utilizar la herramienta creador de formas que encontramos en el menú de herramientas, es esta que está acá. Si la desplegamos vemos que está agrupada junto con otras herramientas, herramienta creador de formas, bote de pintura interactiva y herramienta de selección de pintura interactiva. En este caso solamente vamos a trabajar con la herramienta creador de formas. Esta herramienta me va a permitir a mí, al trabajar con formas vectorizadas, es decir, con elementos básicos de Illustrator, me permite a mí sustraer elementos de él mismo. Es decir, si yo me ubico con el cursor, él me va a sombrear este elemento en el que estoy parado. Si yo me desplazo para el de atrás, me va a seleccionar únicamente el objeto que hay atrás. Entonces lo que yo debo hacer es con la tecla Alt, si ustedes miran el cursor, él siempre tiene un signo de más, que es el de crear. Si yo hundo Alt, me lo va a colocar con el signo de sustraer. Este signo me indica a mí que ya puedo utilizar la acción para sustraer algún elemento, en este caso la parte sombreada. Entonces lo que yo hago es, teniendo ambos elementos seleccionados, selecciono la herramienta creador de formas, presiono la tecla Alt y doy clic en el centro. Ahí, en este caso, por ejemplo, si vemos, él ya me sustrajo la parte interna del círculo que estaba alineado con la parte inferior del círculo externo y de esta forma me creó una figura única. Ahora voy a hacer lo mismo para partirla en dos para crear el arco externo. Entonces me vengo para acá y creo una figura de rectángulo, más o menos la ubico acá. Selecciono ambos elementos al tiempo, doy clic nuevamente en el botón de centrar para que me queden bien alineados. Ahora no doy clic en el botón de alinear abajo porque me interesa dejarlo acá. Y nuevamente tomo la herramienta es el creador de formas. Y con la tecla Alt la presiono y doy clic en las formas que deseo eliminar. Ahí ya me quedó entonces más o menos la figura que estoy tratando de replicar. Vamos a ver acá, aquí está. Si nos fijamos, la figura tiene las esquinas curvas un poco, entonces venimos acá y como ya sabemos, con el ejercicio de la estrella, podemos tomar la herramienta de selección directa y seleccionamos esta de acá y corremos un poco los marcadores del nodo para que me generen esa curva en las líneas rectas de las puntas. Ahí más o menos, listo. Ahí tengo ya entonces la primera parte de esta imagen, la A, que serían los arcos externos. Lo que tengo que hacer a continuación es, primero que todo, evidenciar que ambos arcos quedan completamente separados el uno del otro, son figuras independientes. Lo que debo hacer es agruparlos. Hago un recuadro alrededor, clic derecho, agrupar, y ahora sí me vengo para una herramienta muy importante, que es la que me va a permitir crear un duplicado de este mismo elemento para tirarlos hacia el fondo. Es
esta. Perdón, esa no es. Vamos a buscarla acá arriba. Se llama herramienta de... ¿Dónde está acá? La transformación libre no es. Esto tampoco. Esto acá. Escala, herramienta escala, aquí la tenemos, me había perdido del menú. Esta está agrupada junto con las herramientas de distorsión y herramienta de reformar. Al dar clic entonces en la herramienta escala, lo que voy a hacer es, presionando nuevamente la tecla Alt, voy a dar un clic aquí abajito en el intermedio de estos dos puntos y él me va a sacar inmediatamente la ventana que me va a permitir editar este elemento. Esta ventana de escala me permite a mí entonces ya sea modificar el elemento que tengo seleccionado, en este caso estos dos medios círculos, medias lunas, y lo que yo hago es, vamos a bajarle del 100% al 80%. Si yo le doy OK, él me va simplemente a reducir la figura al 80%, que fue la orden que yo le acabo de dar. Pero no, lo que necesitamos es copiarla. Entonces nuevamente voy a dar con la tecla Alt presionada en el centro, le voy a dar 80% y en este caso no le voy a dar clic en OK, sino que le voy a dar clic en copiar. Al copiar, él me va a crear una figura exactamente como en la que estamos trabajando, pero escalada al 80%. Y ahora lo que me resta es simplemente repetir esa acción, que lo podemos hacer con el comando control D. Control D, control D, control D, control D. Él me va a repetir la misma acción y me va a generar entonces el costillar o los medios arcos o como ustedes lo quieran llamar. Ya en este punto podemos simplemente seleccionarlo todo, cambiar el color del relleno al negro, al color que ustedes quieran, incluso podemos ampliar su tamaño para de esta forma entonces duplicar la imagen del ejercicio anterior. Vámonos con la segunda, antes de que iniciemos y no nos vayamos a quedar sin tiempo. Y la otra les comparto un video para que puedan revisarla y realizarla en sus casas, quienes de pronto no lo hayan hecho todavía. La siguiente figura, voy a dejar eso por acá, perdón, vamos a ver acá en el taller, es esta, la imagen B, que sería los crosquitos estos con un recuadro gris en el fondo. Vamos nuevamente a tomar aquí un pantallazo para trabajar más fácilmente acá en la esquinita. Entonces, para esta herramienta vamos a utilizar una herramienta llamada espiral, que la encontramos acá en el grupo donde está el segmento de línea, que es esta herramienta espiral. Damos clic en ella y damos simplemente un clic en la pantalla para que nos saque la ventana de desarrollo de la herramienta. En este caso vamos a dejarle, no sé, un radio de 80 puntos, así de caimiento de 80 y 10 líneas de segmento. Con el estilo que ustedes quieran, aquí damos clic en OK y él nos va a traer una línea en espiral, pero sin fondo, sin color, como evidenciamos acá. No tiene ni fondo porque es una línea y tampoco tiene color de línea. Vamos a asignarle un color de la línea, puede ser cualquiera, en este caso negro, para que podamos visualizarla correctamente. Ya con este elemento creado, evidenciamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 figuras básicamente las mismas, solo que la séptima es un poco más grande, bastante más grande. Lo que tenemos que hacer entonces primero es, vamos a darle una rotación de 180 grados a esta para que nos quede mirando como la primera que tenemos acá. Sería acá en el ángulo, dentro de la pestaña de propiedades, 180 grados, ahí me queda volteada para el otro lado. Después de esto, vamos a utilizar una herramienta que se llama rotación. A ver, acá te tengo. Rotación. Y vamos con la tecla Alt nuevamente oprimida a dar clic en el primero de estos puntos. Él me va a sacar ahí entonces el ángulo de rotar y funciona exactamente como el ejercicio anterior. Aquí le voy a decir que me lo rote 45 grados. Si yo le doy OK, él me va a rotar este que tengo acá sin generar una copia. La idea es que lo copiemos, entonces vamos a dar clic aquí en copiar. Exacto, ahí ya me generó el siguiente. Y para repetir la acción, control D, control D, control D, control D, control D. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uno. Control D. Ahí tenemos entonces ya la primera, bueno, la figura que tenemos acá como una flor en espiral en la parte superior. Nos falta entonces agrandar esta en la parte inferior. De esta forma aquí, entonces, vamos a agrandarla con la tecla Shift presionada para evitar distorsiones.
Y aquí entonces, nuevamente, perdón, acá vamos a tomarle, vamos a correrla un poco para que nos quede en el punto adecuado. Y listo. Ahí entonces tengo ya finalizada esta que es la figura de la imagen B. Lo único que nos restaría sería hacer un recuadro alrededor. Puedo utilizar la herramienta rectángulo para eso. Le doy un color que se aproxime, en este caso pues es un color como grisáceo. Ahí está, pero ¿qué pasa? El recuadro me quedó encima de la figura. Debo entonces enviarlo hacia la parte, hacia el fondo. Clic derecho sobre el elemento y organizar, enviar detrás. Acá ya entonces podemos evidenciar que tenemos casi lista la figura. En este caso vemos que ella está de color negro y la figura es de color blanco, pues acá podemos simplemente seleccionar cada uno de ellos y en el color del trazo vamos a darle clic en el color blanco a cada uno para que nos quede del color que nos están solicitando en la evidencia. Bueno, esas serían las formas de realizar estas figuras. Vamos a continuar con las evidencias de la unidad 3. Les voy a compartir un video donde se hace esta figura, también es bastante sencilla y finalizamos con estas evidencias. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir al correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co y podemos tratar de darle solución lo más pronto. Bueno, voy a cerrar acá y vámonos entonces nuevamente atrás donde vamos a evidenciar entonces los últimos anuncios. Tenemos el anuncio anterior al, bueno, a este, el cierre de la unidad 2, que fue el pasado viernes, el pasado lunes 31 de mayo, que finalizamos con las actividades de la unidad 2. Ya para este, para esta unidad número 3 tenemos la programación de la sesión en línea del día de hoy y el anuncio de inicio de actividades que se publicó ayer 1 de junio. Martes 1 de junio iniciamos y vamos hasta el 8 de junio con las actividades de la unidad 3. 8 de junio es el martes, nos corre porque este lunes es festivo. Y tenemos 3 evidencias programadas: evidencia artículo composición gráfica, evidencia actividad interactiva, manejo de paneles en Adobe Illustrator y evidencia ejercicio práctico, LPQ y Innovation. Vamos a ver entonces acá donde dice contenido del curso en qué consisten estas evidencias. Pero antes de eso vamos a revisar el material de formación que para esta unidad 3 nos habla un poco sobre los paneles. Los paneles dentro de Adobe Illustrator. Es un PDF de 28 páginas, como vemos acá en su índice. Hablamos sobre los diferentes paneles y cómo están organizados. Los paneles, ¿qué son? Son ventanas empleadas en la transformación de elementos de diseño. Son las ventanas donde encontramos todas las características y herramientas para poder trabajar. Y se clasifican en paneles de color, degradado, buscatrazos y de apariencia. Cada uno de ellos contiene su diversidad de herramientas. En este punto entonces nos están mostrando el panel de color, cuáles son los elementos que lo componen, color de relleno, color del trazo, que ya lo hemos visto, etcétera, etcétera. Y en cada uno de ellos aquí tenemos entonces ejemplos de cómo funciona. Ya hemos visto, por ejemplo, que para trabajar con figuras básicas dentro de Illustrator, ya sean cuadrados, rectángulos o lo que sea, siempre se nos va a habilitar en la parte superior el panel de control, que es el que me va a permitir a mí modificar estos aspectos: borde, color, grosor del borde, tipo de línea, uniforme, etcétera. Todos estos elementos hacen parte dentro de lo que debemos de revisar y estudiar en el panel, en el material de formación que habla sobre los diferentes paneles. Cuadro de color, cuáles son los cuadros de color, herramienta de buscatrazos, de formas. Bueno, todas estas herramientas son las que vamos a aplicar en el material, en las evidencias que vamos a realizar para la unidad número 3. Bueno, recuerden que deben revisar y deben estudiar tranquilamente en el tiempo que ustedes puedan destinar para la formación, el leer esta guía de materiales sobre los paneles. Cuando ya hemos revisado esa guía, ese material de formación, nos vamos entonces al desarrollo de las evidencias. Tenemos acá las carpetas de las 3 evidencias: artículo, composición gráfica, actividad interactiva, manejo de paneles en Adobe Illustrator y evidencia, ejercicio práctico, LPQ y Innovation, que es en donde vamos a crear un logotipo, donde nos va a llevar un poco más de tiempo. Vámonos a la primera de las evidencias, que habla sobre un artículo de composición gráfica. Doy clic en el punto número 1 para ver exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y aquí quiero salirme un poco y hablarles sobre composición gráfica.
composición gráfica podemos denominarlo de muchísimas formas, pero algo simple es la ubicación de diferentes elementos dentro de una pieza gráfica que nos va a permitir comunicar un mensaje. Así de sencillo. Aquí estamos viendo un afiche del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un afiche X que encontré, pero lo importante del afiche, más allá del color o de las figuras que contenga o si contiene fotografías, es el mensaje que va a comunicar. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos aprendiendo, hacia donde nos dirigimos en el mundo de las artes gráficas, va hacia comunicar un mensaje, ya sea comprar un producto, vender un producto, ofrecer un servicio, en dar una información sobre algún tema en específico, político, religioso, social, cualquier elemento que se cree gráficamente, llámese pendón, afiche, volante, valla, plegable, cartilla, revista, tarjeta, lo que ustedes quieran, y ya sea que se publique o que se imprima, tiene como finalidad comunicar un mensaje efectivamente al receptor para que la pieza sea efectiva. Y obviamente, si el mensaje es efectivo, logrará el objetivo de la pieza gráfica, que ya sea que le compren más productos o que la gente se entere de un tema importante, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de composición gráfica, hablamos sobre todos estos aspectos que hay dentro de un afiche, como las siluetas de los niños, las cometas que tienen formas de aves, los textos que utilizamos tanto en la parte superior, intermedia y final, los logotipos que incluyamos, todos esos elementos que están dentro de una pieza gráfica son los que me van a determinar a mí la efectividad de ella. Y la composición gráfica entra como la forma en que nosotros ubicamos esos elementos para lograr comunicar efectivamente la pieza. No es igual si colocamos un texto arriba que si colocamos un texto en la parte inferior. Tiene sus singularidades y cada una de ellas es importante, como les indico, dependiendo del mensaje que queramos comunicar. Hablamos entonces acá en las instrucciones de la primera evidencia de composición gráfica. Nos dicen que la composición es la forma de ordenar los elementos en un espacio de trabajo donde se relacionen de una manera coordinada y ordenada, como les estaba comentando. Para desarrollar esta evidencia, ustedes deberán investigar y posteriormente elaborar un artículo sobre composición gráfica, tipos de composición y usos. El artículo debe responder a los siguientes planteamientos. ¿Qué función cumple la composición? ¿Para qué se debe utilizar la composición gráfica? ¿Qué tipos de composición encontraron? Y vamos a ilustrar los tipos de composición que encontraron con ejemplos y mostrando de pronto a este ejemplo obedece a este tipo de composición. Composición gráfica existen muchos tipos. Acá vemos una presentación que les voy a compartir con la grabación de la sesión. Y igual pues también la encuentran en internet, solamente es que pongan en Google composición gráfica y siempre la encuentran. Es una presentacioncita donde nos explican básicamente también qué es la composición. Ustedes pueden hacer una investigación muy amplia, hay muchos sitios, videos, tutoriales y demás que hablan sobre una composición gráfica efectiva, con ejemplos como lo que estamos viendo acá, y nos habla sobre tipos de composiciones. ¿Sí? Entonces, aquí nos ponen varios ejemplos: composición libre, composición violenta, nos muestran composición continua, nos muestran composición en espiral, bueno, muchos tipos de composición que podemos evidenciar acá, y la idea es que hagamos entonces un artículo en donde logremos responder a estos planteamientos. ¿Qué función cumple? ¿Para qué se debe utilizar? ¿Y qué tipos de composición encontraron que sean relevantes o que les llamen mucho la atención? No es necesario que los pongan todos, podemos colocar unos 3, 4, 5 tipos de composición con sus ejemplos. Esta evidencia la pueden desarrollar con la herramienta de su preferencia. Si la quieren hacer en Adobe, en Illustrator, bienvenido sea. Me parece mejor, me parece genial que podamos hacer este tipo de evidencias en el programa que estamos trabajando para poder practicar más las herramientas. Podemos crear un documento nuevo, acá crear un documento nuevo, puede ser tamaño carta. Podemos crear unas dos mesitas de trabajo y simplemente acá en modo de color dejémoslo en RGB y damos clic en crear. Ahí entonces en ese espacio que estamos creando podemos desarrollar la evidencia de la composición. Ponemos el título, ponemos un poco de textos, incluimos las imágenes, en fin, ponemos sobre pronto el título de esta forma. Clic sobre la herramienta de texto, composición gráfica.
aumentamos su tamaño para evidenciarlo, y entonces en este punto podemos de pronto, que en la investigación que hicimos en internet nos encontramos con este ejemplo que me parece súper. Entonces voy a copiar la imagen, me vengo para Illustrator, ¿sí? La ubico en el programa, copiando la control V, y simplemente empiezo y escribo un poco sobre ese tipo de composición. Entonces acá creo un recuadro con la herramienta de texto, entonces pongo composición en espiral. Un poco empiezo a definir qué entendí yo y por qué me parece importante. Más allá de que copiemos y peguemos definiciones de Internet, me interesa más entender o ver qué fueron lo que ustedes entendieron en sus propias palabras en una sola línea, qué es composición en espiral, qué es composición libre o violenta, etcétera, etcétera. Entonces, esta evidencia, como les estaba comentando, la pueden hacer en Illustrator o la pueden hacer en cualquier programa de su elección. Igual se las voy a calificar sin ningún problema. Después de la evidencia de composición gráfica, nos venimos entonces a la evidencia de, a ver acá atrás, actividad interactiva. Esta actividad interactiva hace las veces de la evaluación de la unidad 3. Simplemente ingresan, esperan que cargue. Acá nos viene con la animación de la introducción. Veamos un segundo. Bueno, ahí viene ya entonces, nos dan las instrucciones siempre al inicio de todas las actividades interactivas. Bienvenidos, ta, 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 ta. Continuar, después aquí vienen las instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer. Nos dicen que Jessica se dispone a realizar un pequeño proyecto de diseño de un logotipo, ta, 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 y entonces iniciar. Ahí ya nos van a hacer unas preguntas de elección de herramientas. Acá viene Jessica, poner el computador de ella con la flechita de iniciar, y ahí arrancamos. Tenemos 6 vidas, como lo podemos llamar acá, para equivocarnos. Nos dicen ubique el icono de panel de capas y desplieguelo de forma que se pueda ver su nombre. El icono de panel de capas está acá, y para desplegarlo damos clic en las flechitas que están aquí en la parte superior y se despliega de esta forma. Entonces me saca que está muy bien, y continuamos con las siguientes que ustedes harán cada uno en forma individual. Voy a cerrar acá. Listo. Tienen intentos ilimitados para poder realizar esta evidencia. Entonces, si de pronto la están presentando y se les va la energía o se les va el internet o cualquier problema se les presenta, pueden simplemente volver a loguearse y tratar de presentarla nuevamente. O si de pronto se equivocaron las 6 veces, pueden salir y vuelven a presentarlo nuevamente. Y ya esto nos lleva entonces al desarrollo de la última evidencia de la unidad 3, ejercicio práctico, LPQ Innovation. Vamos a dar clic en el punto número 1, aquí, dar clic aquí para ver las instrucciones de la evidencia. Vamos a cerrar este y tenemos acá lo siguiente. Bueno, nos dicen que vamos a diseñar un logo para una empresa. Sí, a veces parece algo muy fácil de hacer, pero muchos nuevos empresarios prefieren encargarlo a un profesional. Hasta ahí todo bien. Es así como el dueño de la empresa, aquí nos dan el nombre, LPQ Innovation, ha decidido contratarnos para que le diseñemos el logotipo de su empresa. Pues va a iniciar una etapa de marketing para expandirse como una empresa informática, como una de las empresas informáticas más grandes del país. Eso también es muy importante. Una de las empresas informáticas. Ya sabemos a qué se dedica la compañía, aunque también lo podríamos haber deducido de su nombre, Innovation. Para desarrollar esta evidencia, tenga en cuenta las siguientes características que debe contemplar el producto. Contener una fuente tipográfica, el texto debe tener color, aplicar la herramienta de recortar texto para darle un logo un aspecto más dinámico, crear un icono alusivo a la empresa, aplicar degradado, bueno, una sombra, etcétera. Vamos entonces a revisar. Bueno, después hay que en un documento de texto o dentro del mismo Illustrator podemos crear una mesa aparte para incluir esa información y simplemente enviar un solo documento, y no tener que crear el archivo de Illustrator y el archivo de Word. Nos dicen que en un documento de texto indíquele al dueño el paso a paso del proceso de diseño, del logo y las herramientas que utilizaron con el fin de que él conozca cómo fue el trabajo que ustedes realizaron. Finalmente, comprima el documento. Bueno, aquí nos dicen que lo comprimamos, pero la idea es enviar únicamente un archivo de Illustrator con el logotipo y con el texto explicando cómo fue que lo creamos, ¿cierto? Aquí voy a aprovechar este espacio que ya creé. Entonces,
vamos a realizar esta evidencia y vamos a ver cómo podemos trabajar con diferentes herramientas que nos ofrecen en muchas partes. Antes de esto, quiero mostrarles algo, que hablemos un poco sobre logotipos. Un segundo, por favor. Esto no es, esta es. Cuando nosotros hablamos de crear un logotipo para una empresa, tenemos que tener en cuenta estos aspectos que son fundamentales. Esta presentación se las puedo compartir, hace parte de las actividades de la unidad 4, la vemos bien en la unidad 4, pero quiero que aprovechemos ahorita y veamos un poco esta información que es muy importante. Tenemos las diferentes formas y tipos de imagen corporativa, lo que llaman logotipo, lo que llaman isotipo, imagotipo o un isologo. Cuando hablamos de un logotipo, hablamos de que la palabra con su tipografía se identifica por el texto. Es decir, en este caso, el logotipo de Canon está compuesto enteramente por un texto, por un logotipo creado con fuentes. El isotipo es el símbolo o dibujo de la marca. En este caso tenemos el ejemplo de Lacoste, que muchos ya sabemos que Lacoste es una empresa que fabrica ropa, tenis y camisetas polo, y bueno, en fin, creo que también pantalones, no sé. Pero la empresa se empezó a identificar ya únicamente al ver el caimancito de lengua rojita, sabemos que hace parte de Lacoste. Y este es el isotipo que crearon para Lacoste. El imagotipo es la combinación entre logotipo e isotipo, que es lo que combina el texto con el dibujo, con la forma que estamos trabajando para nuestra empresa. Y hablando ya de isologo, hablamos es de la fusión del símbolo de la empresa o dibujo con el texto adentro, los cuales no pueden dividirse porque ya afectaría como tal la imagen. Una cosa es dejar el Lacoste solo con las letras o solo con el cocodrilo porque funcionan bien solos. Pero el Burger King, al estar fusionada el texto con la imagen de la compañía o que las letras Burger King son las que hacen las veces de la carne dentro de los dos panes, ahí ya perderíamos entonces todo el trabajo de diseño. Esto es importante que lo tengamos en cuenta al momento de empezar a crear nuestra marca para la empresa LPQ. Bueno, voy a cerrar acá. Lo primero entonces es vamos a copiar el nombre, LPQ Innovation. Yo lo voy a copiar de aquí, control C, y me vengo para acá para Illustrator y doy clic con la herramienta de texto y control V. A ver si me lo copió. No me lo copió. Borramos acá. Nuevamente, herramienta de texto, control V. Ahora sí. Lo borro acá, la comilla, y amplío el tamaño un poco para que sea más acorde con el que tengo. Bueno, voy a dejar ahí. Tenemos entonces el nombre LPQ Innovation. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a generar la propuesta de la imagen para la compañía. Si voy a trabajar las letras enteras como están acá, o las voy a dividir en partes. En este caso, lo que podríamos trabajar, recuerden que esto depende de cada quien, de cómo quiera enviar la propuesta, si quieren trabajar con la letra LPQ grande y después abajo con el Innovation como una especie de promesa básica de la compañía, entonces lo pueden trabajar de esta forma. Si por el contrario ustedes quieren trabajar el e-innovation un poco más grande porque es lo que les parece más importante dentro de la misión o la visión de la empresa, pues lo pueden hacer. Aquí la idea es que propongamos y miremos cómo podemos trabajar entonces el logotipo. Supongamos que lo quiero así, lo voy a dejar en las letras LPQ grande y voy a dejar la palabra innovation en la parte inferior. Lo que debo hacer a continuación es buscar una fuente que sea acorde a la misión de la compañía, en este caso de informática o de temas tecnológicos, y aplicarla a mi texto, al diseño que estoy haciendo. Entonces, para eso nos vamos a ir a una página que se llama DaFont, que es muy conocida. Existen muchas otras páginas de fuentes gratuitas en Internet. Yo uso mucho esta porque tiene mucha variedad y además es fácil de encontrar y todo el contenido es gratuito. No tienen que ni suscribirse, ni inscribirse, ni nada de eso. Simplemente entran y buscan. Y en este caso me voy para las categorías y puedo buscar dentro de tecnología. Aquí está Tecno, doy clic en ella y él me va a mostrar muchísimas fuentes. Las primeras siempre son como de película, aquí es de Star Wars y Avengers, bueno, en fin.
Pero si nos adentramos un poco, recordemos que tenemos 194 subcategorías dentro de tecnología, podemos encontrar fuentes interesantes. Para ver cómo se vería nuestro logotipo, vamos a colocar aquí donde dice teclea tu texto acá, ¿sí? Acá está LPQ Innovation y le voy a dar clic en enviar. Acá entonces bajo y veo que ya todas las fuentes tienen el nombre de la empresa. Y lo que hago es empezar a buscar con paciencia un poco una fuente que me llame la atención, que sea interesante para trabajarla, ¿sí? Una fuente que me sirva para el tema de tecnología. Supongamos esta Space Age, está como interesante, entonces me vengo para acá, doy clic en descargar, él me va a descargar un archivo comprimido con el nombre de la fuente, Space Age, lo abro y doy dos clics sobre el archivo .ttf, que es el archivo de fuente. Lo abro. Acá me dan una muestra de cómo son las fuentes, cómo funciona con sus tildes, etcétera, comas, puntos, signos de admiración, etcétera, y números también, y le doy clic donde dice imprimir, perdón, instalar, imprimir, no, instalar. Ahí en instalar, pues él me va a decir que ya está instalada, esta ya la tengo instalada, y listo. Después de que él instala, cierro acá, me vengo nuevamente para Illustrator, selecciono por ejemplo el primero que es el LPQ. Al seleccionarlo en el menú de control, en la parte superior, busco entonces esa fuente, que se llama Space Age. La selecciono y ya empiezo entonces el proceso de creación del logo. La ubico en un lado, hago lo mismo con la fuente de la parte inferior, si lo quiero hacer así, si ustedes quieren trabajar con dos fuentes diferentes, bienvenido sea, pero deben justificar el por qué. Yo trabajo con dos fuentes diferentes porque la primera fuente tecnológica es la que me parece que le va a dar fuerza al nombre de la compañía, la que va a llamar la atención y por eso quería diferenciarla de la promesa básica, Innovation. Bueno, el cartazo que debemos echar debe ser muy convincente y debe estar justificado siempre en lo que estamos trabajando. En este caso, ¿por qué utilicé dos fuentes aparte? Porque me parece que funciona mejor, que genera más dinamismo, bueno, como ustedes lo sientan o lo vean. Si queremos trabajar con la misma fuente, pues vengo para acá y selecciono la fuente que ya estaba, que acabo de descargar, que es esta de Innovation, y la puedo ubicar en este punto. Aquí tengo entonces ya la primera parte del logo. Ya le ubiqué una fuente que es acorde con su misión, que es en temas tecnológicos. Puedo empezar entonces a aplicarle los colores. Selecciono acá esta fuente y lo que hago es que en el cuadro superior puedo darle el color que yo elija. En este caso un color puede ser, no sé, naranja, azul, verde, amarillo, rosado, como ustedes lo quieran trabajar. Recuerden que la propuesta hace parte de lo que ustedes tengan en mente y cómo visualizan la imagen corporativa de una empresa tecnológica. Yo le voy a dejar este y en la parte inferior puedo trabajar de pronto con un colorcito de relleno diferente. En este caso, pues no sé, puede ser un grisecito, y como ustedes consideren que lo pueden hacer. Si queremos darle un color con degradado al texto, es importante entonces que primero creemos contornos de él y después ahí sí podemos entrar a ubicar el color que queramos darle en degradado, como estamos viendo aquí en pantalla. ¿Cómo hice eso? Bueno, volvamos atrás. Yo tengo este elemento que está acá, que es un elemento de texto, ¿sí? Es un elemento que yo le puedo cambiar la N si quiere por una M, o bueno, en fin, yo lo puedo editar, lo puedo modificar sin problemas. Cuando nosotros ya hemos finalizado el tema de edición, ya tenemos claro que está bien escrito, empezamos entonces el proceso de darle forma y darle color. Para eso también es muy importante que convirtamos los textos en contornos, que ya dejen de tener propiedades de texto para que entren a tener propiedades de elementos vectorizados. Y ahí sí me permitan modificarlo libremente. Para hacer esto, selecciono el texto, me vengo acá al menú principal, texto, y la opción crear contornos. Al hacer esto ya deja de ser un texto. Si yo doy clic aquí en texto, no me va a permitir modificarlo. Pero si yo doy clic acá en la herramienta de selección directa, por ejemplo, voy a poder evidenciar los nodos que componen el texto y voy a poder modificarlo, ¿sí? Recuerden que ahí nos hablaban de que el texto debería estar modificado en algún punto, dándole una diferenciación a alguno de los elementos. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es de pronto trabajando un poquito con la letra V, ¿sí? Para darle de pronto un elemento innovador dentro del logotipo. Bueno.
Ya después de que tengamos esto, entonces lo selecciono el texto inferior, el de Innovation, y ahí sí puedo entonces darle el color que yo quiera, ya sea un color de relleno plano o un color en degradado. Ese color en degradado lo podemos obtener acá en la barrita de propiedades, dando clic sobre el color de relleno, y acá nos hacen las opciones. En este, por ejemplo, que es un cielo que se atenúa, doy clic sobre él y acá me aparecen las opciones para cambiar los colores o modificar el degradado que tengo en pantalla. Ya sea dejarlo así, que es un degradado lineal, degradado radial o degradado de forma libre. Si yo los cambio, pueden evidenciar las diferencias entre ellos. Y si yo cambio, por ejemplo, este color que está, este azulito oscuro, doy clic en el relleno y lo cambio por un, no sé, por un rojo, por ejemplo, ahí se me va a evidenciar entonces el cambio importante que hice sobre el texto. Bueno, lo voy a dejar así, más o menos como para el ejemplo. Y ahora me vengo a otro punto importante, que es la creación del el símbolo que vamos a tener dentro del logotipo. La idea no es dejar un logotipo solo de texto, sino que también contenga un elemento, un símbolo que nos permita también identificar a la compañía. Hay un caso muy particular sobre esos dos elementos, como el que estábamos hablando ahorita en los ejemplos que les mostré sobre Lacoste, y es el de Nike. Nike, la empresa de zapatillas o de tenis, al inicio de su marca muy reconocida era el chulito con las letras Nike en la parte inferior. Eso cambió, perdón, era la palabra Nike y el chulito en la parte inferior. Eso cambió ya que la empresa tiene tanto posicionamiento, tanto top of mind en la mente del consumidor, que simplemente con el chulito se puede identificar. Ya uno ve el chul y sabe a qué tipo de empresa se refiere. Esa es la importancia de manejar tanto el texto dentro de la imagen corporativa como un símbolo que nos permita empezar a identificarlo para más adelante poder trabajarlo de forma individual. Para trabajar el símbolo quiero que aprovechemos unas herramientas que nos da Internet, como lo son las páginas para descargar elementos vectorizados. Una de ellas, muy reconocida, es FreePic. Me imagino que muchos de ustedes ya la conocen. ¿Sí? En este caso es una página que me ofrece a mí recursos gráficos que yo puedo utilizar, muchos de ellos gratuitos, muchos de ellos pagos. Por ejemplo, si tienen la coronita aquí en la esquina izquierda, esos son pagos, son elementos que puedo utilizar, pero debo pagar por ellos. Los otros, los que están sin nada, se pueden utilizar libremente, siempre atribuyéndole al creador. En este caso, vamos a buscar un poco sobre logos tecnológicos. Y como podemos evidenciar, existen muchísimas miles, cientos de símbolos o formas gráficas que tienen que ver con tecnología que pueden ser aplicadas a mi logotipo. En este caso, lo que quiero que hagamos es que elijamos una, la que ustedes quieran, que sea la que más les llamó la atención, porque me parece que se acopla más a lo que tengo en mente con el trabajo que estoy haciendo en el desarrollo de la marca. Y en este caso, entonces voy a elegir alguna. Recuerden que deben elegir la que no tenga la coronita en la esquina superior izquierda para que no tengan que hacer un pago. Pues la idea no es que ni se inscriban ni paguen nada, simplemente hagan descargas gratuitas. Y voy a elegir alguna. A ver, por ejemplo, de acá. De esta. Doy clic en ella, doy clic en el botón verde que dice descargar. Le doy clic donde dice descarga gratuita. Y él me va a descargar este archivo que está aquí comprimido. Lo que debo hacer es darle en el botón donde dice copiar y atribuir. ¿Listo? Me vengo para Illustrator, saco nuevamente la herramienta de texto y en la parte inferior de la hojita podemos escribir control V, copiamos esa atribución. Acá lo que voy a hacer es cambiarle el texto, porque ese texto pues, no me sirve para abajo. Vamos a poner un Arial. Perdón, selecciono. Y acá, Arial. Listo. Ahí entonces tengo abajo la atribución de ese loguito que descargamos. Bueno, acá entonces ya lo tengo, lo abro. Me abre siempre el archivo original de Illustrator, la copia en archivo encapsulado de Illustrator y una imagen en JPG para ver qué fue exactamente lo que descargué, es esto que tenemos en pantalla. Acá doy dos clics sobre el elemento de Illustrator para abrirlo y empezar a trabajarlo. Acá simplemente le digo en cerrar. Hay unas fuentes que hay acá adentro que son las que están debajo
que no las encontró, él me dice que si las quiero buscar o descargar, pues en este caso no me interesa, le digo cerrar y voy a elegir la forma que más se acople a lo que tengo en mente. Supongamos que es esta. Entonces selecciono esta, la corro para un ladito, selecciono el resto y lo elimino, ¿sí? Traigo esta para acá. Necesito borrar ese texto, entonces clic derecho sobre él, desagrupar. Recordemos que esto hace parte de las actividades de la unidad 2, que aprendimos a cómo desagrupar un elemento vectorizado. Seleccionamos lo que vamos a borrar, lo eliminamos y damos una selección alrededor del elemento. Control C, me vengo para acá, Control V y lo ubicamos entonces donde lo queramos ubicar dentro del logotipo. Ya sea en la parte superior, ya sea en la parte derecha, ya sea en la parte izquierda, como ustedes lo quieran ubicar. De esta forma, dándole ya las cualidades y los retoques finales, es como debemos presentar entonces la propuesta del logotipo para la marca de elementos tecnológicos LPQ Innovation. Ya aquí en la hojita de al lado del frente podemos tomar la herramienta texto, generamos un recuadrito y sobre él empezamos a escribir cómo fueron cómo fue el desarrollo y las herramientas que utilizamos para desarrollar este logo. Se hizo una investigación, se descargó una fuente llamada tal, utilizamos un color tal porque son los temas, los colores que más se asemejan a los temas de tecnología, de innovación. Bueno, ya empezamos a justificar cada uno de los elementos que incluimos en el logo en esta hojita de acá al lado y es el archivo que debemos enviar. Antes de que guardemos, que demos clic en archivo, guardar como, lo que tenemos que hacer es verificar cuando ya hemos finalizado que todos los textos estén convertidos en contornos para yo poder visualizar correctamente el archivo de Illustrator y que no me toque descargar las fuentes. Entonces recuerden, seleccionamos los textos, incluyendo este de acá abajo, selecciono este y me vengo para texto, crear contornos, listo. Este texto ya no me parece crear contornos, ya está convertido. LPQ, texto, crear contornos, listo. Y ya ahí obviamente al de acá al lado, el recuadro lo selecciono, texto, crear contornos y listo. Ahí estoy listo ya para hacer el guardado del documento, archivo, guardar como. Guardamos el documento como ustedes quieran guardarlo, LPQ puede ser, y lo guardamos como tipo de documento de Adobe Illustrator, .ai, guardar. De esta forma, entonces, acá bueno, nos sale esta ventana extra de opciones de Illustrator, le quitamos el chulito a crear un PDF compatible, no necesitamos enviar el PDF, no es necesario, y le damos clic en OK. Ahí entonces ya tenemos el archivo de Illustrator que se llama LPQ. Aquí se me desplegó el menú, pero LPQ, acá está LPQ y este es el que debemos enviar a través del espacio destinado para esta evidencia, que sería acá. Dentro de la carpeta de ejercicio LPQ encontramos el botón de ver evidencia, ahí damos clic sobre él y podemos enviarlo entonces sin problemas para que tengamos en cuenta. Bueno, ¿dudas o inquietudes hasta el momento? A ver, aquí no veo, esto es acá, un segundo. Juan Guillermo, bueno, ¿qué significa crear contorno? Mira, cuando nosotros hablamos de crear contornos, vamos a poner aquí otro texto, voy a poner este texto grande, nuevamente, herramienta de texto, clic y vamos a escribir un texto acá, ponerlo grande. Cuando nosotros creamos un elemento con la herramienta texto, este elemento tiene propiedades de texto, así parezca como obvio, pero pues es así. Al tener propiedades de texto, yo voy a poder seleccionarlo, borrarle alguna letra, reemplazarla por otra. Bueno, puedo empezar a modificarlo como yo quiera. Cuando yo ya finalizo el trabajo, ¿cuál es? El volante, el plegable, el logotipo, la cartilla, la revista, lo que yo esté haciendo que tenga textos ya lo tengo listo, ya lo voy a mandar a impresión. Entonces lo que tengo que hacer es convertir a contorno los textos. ¿Qué significa eso exactamente? Es que yo le voy a quitar la propiedad de texto a este elemento
para convertirlo en un elemento básico vectorizado en Illustrator. Es decir, yo lo tengo acá, yo este texto no puedo coger la esquina de la S y estirarla hacia abajo. Lo único que puedo hacer es cambiarle el color y colocarle un trazo, bueno, así como cosas así un poco superficiales, pero no puedo modificarlo a fondo. Cuando yo abro, si yo te envío a ti este archivo, le envío a cualquiera de ustedes este archivo que tiene ese texto que no está convertido en contornos, y ustedes lo abren y no tienen esta fuente instalada, ustedes no lo van a poder abrir. El sistema automáticamente les va a reemplazar esa fuente por otra, lo cual va a afectar obviamente el producto final. Por eso es importante convertir a contornos los textos. Y entonces, ¿cómo hago? Selecciono el texto, me vengo acá, herramienta principal texto, donde dice crear contornos. Ahí aparentemente no ocurrió nada, pero si yo me vengo y selecciono la herramienta texto, ya no me permite seleccionar nada de él. Y yo vengo y selecciono este elemento, incluso él me va a mostrar y me va a permitir modificarlo de una forma más profunda a través de los nodos. Yo puedo a través de los nodos darle curvatura a una parte de la S, darle curvatura a una parte de acá arriba. Puedo, incluso también puedo separarlos. Desagrupamos esto y acá yo puedo bajar la E, puedo subir la N. Sí, puedo hacer unas modificaciones que estando en su forma original de texto no lo puedo hacer. Para eso es importante la creación de los contornos y para que cuando trabajemos con una fuente especializada y mandemos a impresión un trabajo, no nos vaya a ocurrir, como tantas veces pasa, que el impresor, la persona encargada de realizar el montaje, no se fija, hace el montaje y no tenía la fuente instalada. Entonces la revista me va a salir con una fuente completamente diferente a la que habíamos elegido. Bueno, me pregunta María, ¿en la actividad 1 las ilustraciones de cada composición hay que crear o es escoger de internet y explicar con sus propias palabras? María, es escoger imágenes, composiciones, afiches, piezas gráficas publicitarias, lo que encuentres, que evidencies y logres determinar qué tipo de composición es para que la justifiques. Yo encontré este afiche de una campaña de Coca-Cola que me parece que hace parte de la composición en espiral y la colocas. Me pregunta Juan Guillermo, ¿el logo lo puedes realizar utilizando la herramienta perspectiva? Claro que sí, Juan Guillermo. Pueden utilizar las herramientas que ustedes consideren, las que ustedes más le agraden, herramientas que estén practicando. La idea es que podamos utilizar la mayoría de herramientas y que las justifiquemos en la hojita que está al lado o la hoja que ustedes me adjunten, como lo que quieran trabajar. ¿Por qué utilizamos esa herramienta? Con esta herramienta pude hacer esto, esto y esto, o pude trabajar aquello y aquello, y me quedó de esta forma. Pueden utilizar las herramientas que ustedes quieren, solamente estamos o les estoy indicando cómo es la forma correcta de presentar la propuesta. Profe, muy buenas tardes. Hola, Juan Buenos Guillermo. días. Buenos días. ¿Usted me puede dar una pequeña explicacióncita chiquita para que el texto se acople a la herramienta perspectiva? No he podido. Claro, claro que sí, Juan Guillermo. Mira, miremos eso aquí de una vez. Bueno, vamos a ver si aquí nos deja. Tenemos, sí, entonces, vamos a buscar la herramienta perspectiva, que está por aquí. Transformación libre, ¿qué es esto? No, esa es escala. Acá está. Perspectiva. Cuando nosotros tomamos la herramienta perspectiva, cuando la desplegamos de la agrupación de las herramientas de perspectiva, encontramos dos. Herramienta selección de perspectiva y herramienta cuadrícula de perspectiva, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es mostrar la cuadrícula. Entonces vamos a dar clic sobre la herramienta de perspectiva y él me va a evidenciar acá en todo el centro la cuadrícula como la estamos viendo. ¿Sí? Esta cuadrícula nos está mostrando entonces la perspectiva que vamos a empezar a manejar. Déjenme, yo corro por acá estas letras, o las borro para que no interfieran acá. El loguito, acá. Esto borremos, listo. Con la herramienta, entonces, herramienta perspectiva, que lo tengo por aquí, se me pierde. Acá. Con esta herramienta nosotros podemos empezar a modificar los puntos de fuga de la herramienta. Los puntos de fuga hacen referencia a la perspectiva que estamos trabajando. Imaginemos que estamos en una esquina y aquí viene una calle y aquí viene la carrera, ¿cierto? Y este edificio está en todo el centro, con la pared de este lado y la pared que evidencia este otro lado.
Ahí tenemos una perspectiva básicamente plana que nosotros podemos modificar subiendo o bajando los puntos grises que hay en la parte inferior. ¿Sí? Esta es una perspectiva de dos puntos, punto de la izquierda y punto de la derecha. Entonces, con la perspectiva lista, supongamos que la voy a dejar ahí, ¿sí? Lo que yo quiero es empezar y trabajar un texto que tenga esta perspectiva como de un costado, que va yéndose como hacia el fondo, ¿cierto? Entonces, para eso voy a dibujar un texto, vamos a poner acá un texto que diga cena, ¿sí? Ampliarlo un poquito, un ladito, y listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la herramienta que está junto a la herramienta de la cuadrícula, que se llama herramienta selección de perspectiva. Cuando yo tomo la herramienta de selección de perspectiva, en ella me va a aparecer una flechita. ¿Sí ven que la flechita debajo del cursor está apuntando hacia la izquierda? ¿Sí? Esa flechita me está indicando cuál es el cuadrante de la perspectiva que yo estoy editando. En este caso sería este. Y acá en la parte de arriba tenemos el widget, que es el que me va a permitir a mí cambiar de perspectiva. Supongamos que yo quiero poner el texto cena no en este cuadrante de acá, sino en este de acá. Entonces debo dar clic en el cuadrante naranja para que él me lo seleccione. Y como ven ahorita la flechita ya está apuntando hacia la derecha, es decir, hacia el cuadrante que está en la derecha. Lo que yo hago es que tomo el texto y lo empiezo y lo arrastro y lo suelto sobre el cuadrante que lo voy a modificar o que lo va a modificar y lo suelto. Ahí como podemos evidenciar ya el texto tomó la perspectiva que yo le acabo de indicar sobre el cuadrante que yo le indiqué. Volvamos atrás. No lo quiero trabajar en este, sino en este de acá. Entonces me vengo por arriba para el widget, selecciono el cuadrante que voy a trabajar y ahí sí vengo y arrastro el texto sobre el mismo para que me lo ubique en la perspectiva que yo elijo. Ya ubicado en ese punto, podría tomar la herramienta de selección e incluso aumentar su tamaño, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera lograr. De esa forma podríamos tener un texto en perspectiva y utilizarlo en el logo, Juan Guillermo. Bueno, me pregunta Génesis Mendoza. Una pregunta, si quiero que las letras me queden en degradado, pero no en cada una de... Ah, bueno, y antes de irme para Génesis, le respondo rápido a Caterina Arboleda. ¿Cómo la desactivo? Es muy fácil con la tecla Escape. Hundo Escape y ya simplemente me queda entonces aquí el texto con la perspectiva que yo le di y listo para darle el color que yo le quiera Profe, dar. entonces la clave de ellos es primero seleccionar dónde la quiero yo poner como Ubicar. perspectiva, ¿cierto? Exacto, Ubicar, exacto. exacto. Exactamente. Mira, por ejemplo, acá nuevamente, yo lo que hago es muestro la herramienta de cuadrícula de perspectiva y acá elijo cuáles de las dos perspectivas es la que yo voy a modificar, ya sea la de la izquierda o la de la derecha. Aquí, acá, o la de abajo, si la tuviera activada, pero no la tengo activada, nada más tengo dos puntos de fuga. En este caso vamos a trabajar con ambos y simplemente elijo a cuál voy, pero con la otra herramienta, con la de selección de perspectiva. Aquí selecciono esta y ahí sí puedo arrastrar los elementos. No funciona con imágenes, únicamente lo podemos trabajar con elementos vectorizados, es decir, con textos o con herramientas básicas, como por ejemplo un recuadro. Tengo este recuadro y él lo puedo darle en la perspectiva que yo quiera o desee. Bueno, Muchas ahora gracias. sí, es con mucho gusto, Juan Guillermo. Le respondo a Génesis. Si quiero que las letras me queden en degradado, pero no cada una de ellas, sino que entre todas generen un solo degradado, yo realizo todo, pero si siempre me piden eso, tanto que las letras cursivas como letras de imprenta. A ver, vamos a intentar aquí. Nos queda un minutico. Génesis, bueno. Génesis, no te puedo responder ya, pero bueno, vamos a ver rápidamente. Me gustaría más bien que te conectaras mañana, si lo puedes hacer, para una sesioncita donde pueda explicarte eso, porque es un poco más extenso. Tengo este texto, voy a dejarlo así, en Lorem Ipsum. Lo que tú quieres es darle un degradado a todas las letras en conjunto y no a cada una, es lo que te entiendo. Sí, Génesis, a cada una. Bueno, lo primero que tienes que hacer es convertirlas en contorno para poder desagruparlas. Entonces me vengo para acá, texto, crear contornos y clic derecho, desagruparlas. Ahí sí puedes empezar a trabajarlas cada una de ellas individualmente. Entonces
A esta, por ejemplo, le vas a dar un degradado, no sé, un degradado aquí en la parte superior, acá, azulito. A esta le vas a dar otro tipo de degradado, entonces no quieres azulito, sino el naranjita, ¿ves? Ahí, de esa forma puedes empezar a trabajar cada una de esas letras. Pero si quieres, escríbeme al correo y mañana en un ratico en la mañana nos sentamos y miramos bien ese tema. Escríbeme porfa al correo jclosa0 y yo miro ahorita y te respondo con el enlace para que te puedas conectar. Esto va lo mismo para todos, para que si necesitan alguna aclaración, me escriben y nos conectamos a una hora, que es más fácil. Bueno, 10:30 de la mañana me toca ya dejarlos a ustedes, hombre, estábamos lo más de contentos aquí charlando, pero me toca conectarme a la reunión de Nodo Central. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden el correo electrónico jclosa0@mecena.edu.co. Me escriben si necesitan. Mañana voy a estar conectado en horas de la mañana con Génesis, creo que tipo 9, 9:30, para los que quieran entrar. Entonces me escriben al correo y les comparto también ese enlace. Ahorita en horas de la tarde les estará llegando la grabación de esta sesión en línea. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia, por la paciencia. Espero que haya quedado claro. No duden en escribirme, foro de dudas o inquietudes o correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co. Juan Guillermo, claro que sí, en la sesión número 4, acá les estaba mostrando en esta presentación que les voy a juntar ahorita para que la tengan ahí y la puedan ir estudiando. Hablamos sobre todo eso, hablamos sobre psicología del color, combinación, círculo cromático, para qué sirve cada uno de los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que les va a servir bastante y podemos hablar sobre eso, cómo revisar la contaminación del color. Claro que sí, Juan Guillermo, muchas gracias por tu recomendación. No siendo más entonces, me despido de ustedes, que tengan todos un excelente resto del día. Disculpen así lo afanado, pero Gracias, ya me profe. toca conectarme. A ustedes muchísimas gracias. Que tengan todos un muy buen día.